Buenas noches, compañero. Espero que todo esté claro con lo que se dijo hace rato en la reunión, ¿no? Continuando, voy a hacer el problema número 5. Que el problema número 5 dice comparar el coeficiente de funcionamiento de un ciclo de refrigeración que utiliza compresión húmeda con otro que utiliza compresión seca. Para entender este proceso, compresión húmeda, voy a empezar por ahí. Quiere decir que primero, para la creación de, ¿cómo se puede decir esto? Aire acondicionado. Para la creación del aire acondicionado, al principio se utilizaba refrigerante que hoy conocemos como refrigerante secundario, es decir, como amoníaco, salmuera y ese tipo de cosas. Ese tipo de refrigerante ahora nosotros lo utilizamos como secundario, pero al principio se utilizaba como primario, ¿no? Es decir, que en compresión húmeda era más difícil, en pocas palabras, más tiempo hacer el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Porque primero, como ya les dije anteriormente hace rato en la reunión, quiere decir que en compresión húmeda el refrigerante pasa de líquido, sólido y gas. Era más tiempo para que se cambiara ese proceso, líquido, sólido y gaseoso. Así que idearon otro método que se llama compresión seca. Que en compresión seca casi es al instante que se convierte de líquido saturado a gas por medio de refrigerante que son Freon 12, 134A y su otro componente. Es decir, que ya el amoníaco, como les dije, ya lo utilizan como refrigerante secundario. Ahora nos está pidiendo el ejercicio comparar entre esos dos. Y lo vamos a hacer. Para el que utiliza compresión húmeda, no sé si el ingeniero les habrá explicado que primero va dentro de una campana. Aquí nos dice que los dos es de temperatura versus entropía. Listo. Continuando, este es compresión húmeda. Arriba siempre va a ir el condensador, abajo siempre va a ir el evaporador. Como es temperatura versus entropía, temperatura versus entropía, las líneas van a ir de abajo hacia arriba. Si es presión versus entalpía, van a ir de arriba hacia abajo. Nosotros ponemos en la línea de estado las líneas que se diferencian, donde va a estar las líneas de estado, ¿no? Bueno, continuando, vamos a ver que el proceso en compresión húmeda va a estar dentro del cuadrado, perdón, mejor dicho, dentro de la campana. ¿Por qué? Porque antes no se conocía cómo es el compresor. Lo utilizaban como otro tipo de motor. Se puede decir menos avanzado que el compresor. Continuando, viene de esta manera. Aquí le podemos poner 1, 2, 3 y 4. Solo los estados son
¿qué se puede decir? Una base de cómo empezar. Nos pide el coeficiente de funcionamiento. El coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación, nosotros sabemos que es lo obtenido con lo abajo invertido. ¿Qué quiere decir eso? Pero al final quedaría arriba quedaría temperatura 4 o temperatura 1, que es lo mismo, ¿no? Igual a temperatura 1. Y abajo quedaría temperatura 3 o temperatura 2 menos temperatura 1 o temperatura 4. Ahora, como nos dice el enunciado, que en el ciclo de refrigeración con una compresión húmeda, que la temperatura de una condensación es de 26 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que arriba, condensación, condensador, es de 26,7 grados Celsius. Y el evaporador es de menos 17,8 grados Celsius. Bien, una vez realizado todo eso, vamos a saber en dónde va aquel lado. Es decir, que aquí para poner la fórmula, nosotros tenemos que poner arriba la temperatura del evaporador y abajo la temperatura del condensador menos la temperatura del evaporador. Pero nos explicaron en termodinámica que estamos viendo un refrigerante amoníaco. ¿Qué significa eso? Que es un gas ideal. A lo que nosotros siempre trabajamos cuando es gas ideal, más 273, más 273, para así convertirlos en Kelvin. Una vez sumándolo con Kelvin, que es 273, el ingeniero ocupa 273,15, pero varían algunos decimales. Yo lo voy a ocupar con 273. Voy a poner la temperatura 4, que es la temperatura del evaporador, 255,2 sobre 299,7 menos 255,2 igual $5,73. Coeficiente de operación, coeficiente de funcionamiento, 5,735. Bien, ya tenemos el coeficiente de operación con su respectivo gráfico. Ahora vamos a hacer de forma compresión seca. Bien, ya tenemos coeficiente de funcionamiento en compresión húmeda, que es ese dato que salió hace rato. Ahora vamos a hacer compresión seca, que es lo mismo que estábamos haciendo, pero como es ya actualizado, es decir, que vamos a hacer lo que siempre estábamos haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Bien, eso sería el gráfico de compresión seca. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que la compresión seca
es isoentrópica. 1, puede ser aquí 2, 3, 4. Ya ustedes saben que en los puntos de estado no va a variar mucho, ¿no ven? Entonces, comenzamos. Son 4 estados. Como hicimos en el ejercicio anterior, el 1, ponemos estado número 1, estado número 2, estado número 3 y estado número 4. Ahora, vamos a tener en cuenta que cuando dice isoentrópico, quiere decir que S1 o entropía de entrada es igual a la entropía de salida en el compresor. Y la válvula, entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Nada más. Ahora vemos que en la entrada del compresor, en la entrada del evaporador es mezcla, pero tiene una temperatura del evaporador es igual a menos 17,8. Bien, en la salida del evaporador, vapor saturado y seco, que X2 igual a 1, título X es igual a 1. En el estado número 3, que es la salida del compresor, es vapor recalentado con su temperatura 26,7 grados Celsius. Y en el estado número 4, a la salida del condensador, lo mismo. Pero aquí vendría siendo líquido saturado. Temperatura número 4 es igual a 26,7 grados Celsius. Con todo eso, nos está preguntando hallar el coeficiente de funcionamiento de compresión seca. Es decir, que lo obtenido con lo trabajado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo les expliqué en el ejercicio, ¿no? Que aquí solo ponemos trabajo específico, calor específico con trabajo específico. Que eso vendría siendo entalpía de salida menos entalpía de entrada, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y eso es igual a entalpía de salida para el calor específico, que es entalpía de salida, es la entalpía número 2 del evaporador, y entalpía de entrada, que es el estado número 1, en la entalpía número 1. Entalpía de salida en el compresor, que es salida el número 3, entalpía número 3, menos entalpía de entrada, entalpía número 2. Y solo tenemos que hallar esa entalpía para poder comparar. Vamos a la tabla y sacamos. Ya, listo. Una vez entrando con la tabla y sacando los datos para sacar el coeficiente de funcionamiento, nosotros necesitábamos entalpía 2, ya lo tenemos, con la entalpía de vapor porque el estado está en vapor saturado y seco. En la entalpía 1 utilizamos la misma entalpía 4. ¿Por qué? Porque nos dice que el proceso es isoentrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos detalles. En el compresor, la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. En la válvula,
la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Ocupamos la entalpía número 3, que lo sacamos en la salida del compresor. ¿Cómo lo sacamos? Porque es vapor recalentado. Utilizamos la temperatura, que nos dice que es igual a 26,7 grados Celsius. Como es isentrópico, utilizamos la entropía de entrada, que es el estado número 2, 528. Y así interpolamos, interpolé y me salió 395. Poniendo los datos, entalpía número 2 es 339872 menos entalpía 1, que es 73352. Entalpía número 3, que es 395397 menos entalpía número 2, 39,872. Y bien, sacando con la calculadora, sale 480, es decir, 4,8. Y bien, que al momento de sacar en forma práctica, de forma numérica, el coeficiente de funcionamiento húmedo no nos salió lo mismo que, mejor dicho, en forma teórica, el coeficiente de funcionamiento no nos salió lo mismo que cuando se hace en forma práctica. En forma práctica, en el ejercicio salió 5,16 y aquí nos salió 5,735, pero en el coeficiente de funcionamiento que utiliza una compresión seca no salió igual. ¿Eso qué quiere decir? Que es mejor para sacar los resultados, que una máquina no trabaja al 100%, no salió 4,80 de forma práctica y teórica. Y bien, ese sería el ejercicio con sus respuestas y comparando. Y para hacer el gráfico, lo único que nosotros tenemos que hacer, ver qué temperatura versus entropía. Aquí claramente su temperatura es igual a menos 17,8 y arriba 26,7. Y aquí tenemos las presiones. Y abajo vemos que la entropía 4 se mueve. Entropía 4, entropía 1. Son distintas. Pero la entropía 3 es igual a la entropía 2. ¿Por qué? Porque es isentrópico. Y listo. Ya tenemos el gráfico de temperatura versus entropía y también con su respectivo resultado. Gracias.